la que sería la última esperanza de una compañía antes de caer en el abismo, o mejor dicho, su fantasía final, Final Fantasy. Hola, soy Jin y hoy te traigo el tomo 3 de la colección de videojuegos legendarios. Este libro abarca prácticamente toda la historia de la franquicia hasta la fecha, o al menos hasta 2023, cuando salió el último juego numerado de la saga, pasando por la fundación de Square, sus altibajos con el paso del tiempo y los retos a los que tuvieron que enfrentarse desde la era de los 8 bits hasta la espectacularidad del 3D y la alta definición. Para comenzar con la historia, existe la leyenda urbana de que Final Fantasy lleva ese nombre porque era la última apuesta de Square antes de caer en la bancarrota, así como hice referencia al inicio de este video, pero esta historia, aunque tiene algo de verdad, no es del todo cierta. Como toda historia de inicio de los grandes videojuegos japoneses nacidos en los 80, o al menos así parece ser hasta ahora, esta inició con un Miyamoto, Masafumi Miyamoto, fundador de Square junto con Hisashi Suzuki, dando unos primeros pasos algo informales, y más que una compañía de videojuegos parecía un equipo de aficionados que exploraban las herramientas de la época y dejaban correr su creatividad, según palabras de Hironobu Sakaguchi, quien se integró al equipo por su naciente pasión por los videojuegos luego de jugar en un Apple II Wizardry, uno de los primeros juegos de rol inspirados en Dungeons and Dragons, pero el inicio de la fantasía tardaría un poco más en llegar. Luego de reclutar a un pequeño equipo de talentos, lanzarían varios juegos para PC de poca relevancia. En algún momento, a Miyamoto se le ocurrió la idea de rentar unas muy caras oficinas en el prestigioso barrio de Ginza para darle un aire más importante a la compañía, y así obtener algo de relevancia. Esta jugada le costaría mucho dinero, pero la fachada de empresa establecida atrajo a dos de los personajes clave para el inicio de esta historia. Nasir Ghibelli, programador destacado y exiliado iraní que residía en Estados Unidos, y que durante un viaje, luego de varios fracasos económicos, llegaría a las oficinas de Ginza de Square, integrándose al equipo para probar suerte en la programación de videojuegos. Y el emblemático Nobuo Uematsu, que pensaba que la empresa, al estar en Ginza, gozaba de prestigio, pero poco después tendría que mudar sus oficinas a un lugar más accesible. Entre esta idea y la baja rentabilidad de los juegos que sacaban, que realmente no tenían mucha dirección, Square estaba en una situación poco favorable, y según palabras del propio Uematsu, la empresa parecía que cerraría pronto. Fue durante una lluvia de ideas que Sakaguchi propondría ir por el camino de los RPG. Enix había lanzado Dragon Quest hacía poco con un gran éxito, por lo que el público tenía interés en este género. Miyamoto no estaba muy convencido, pero le dio luz verde a Sakaguchi para formar un equipo y hacer el juego. Aunque Dragon Quest era la inspiración de este proyecto, además de ser el terror de los fans de Hunter x Hunter, Sakaguchi tenía pensado alejarse de este en algunos conceptos clave para que no luciera como una copia. Su juego tendría 4 protagonistas, a diferencia de la saga del Caballero Dragón, donde solo sería uno. Los combates serían con una vista lateral en lugar de la primera persona, y la historia sería un poco más elaborada a diferencia de la clásica historia épica de Enix del caballero virtuoso que rescata a la princesa y derrota al malo. Pero algo que sabían que era clave para que el juego destacara es el arte. Enix tenía al gran Akira Toriyama de su lado, así que Square tenía que buscar a alguien con un trazo igual de característico para su juego. El elegido sería Yoshitaka Amano, quien dotaría desde un inicio de la franquicia con un aire épico y esotérico con sus diseños, y para los sprites contarían con el arte de Kazuko Shibuya, complementando así ambos aspectos gráficos. Todo el ambiente que rodeaba a la compañía es lo que daría pie a la leyenda sobre el nombre de la franquicia, pero desde un inicio se pensaba que las siglas deberían de ser fáciles de recordar, siendo estas FF, con el fantasy de por medio. El primer nombre que se pensó fue Fighting Fantasy, pero ya existía una IP con ese nombre, por lo que para conservar esas siglas se decantarían por llamarla Final Fantasy. Para ir guiando a los jugadores, la historia y el inicio del juego comenzarían siendo lineal y clásico, con el grupo de los héroes de la luz teniendo la misión de rescatar a la princesa y vencer al villano Gartland. Logrado esto en los primeros pasos del juego, se abriría el mapa y con ello la verdadera aventura, con la exploración del continente y la misión de restaurar los cristales que dan equilibrio al mundo, adquiriendo durante la aventura un barco para abrir nuevas zonas a explorar. Pero este no sería nuestro único vehículo. Más adelante adquiriríamos una lancha para explorar los ríos y finalmente un barco volador, que nos daría acceso a la batalla final nuevamente contra Garland, que había viajado 2000 años al pasado para corromper los cristales, por lo que los héroes deberán regresar en el tiempo para detenerlo y terminar con esta paradoja temporal. Final Fantasy no fue el juego que salvó a la compañía, pero sí logró hacer que los jugadores voltearan a verla, consiguiendo una calificación de 34/40 en la revista Famitsu Tsushin, y vendiendo, ya con su lanzamiento en América, 1.300.000 copias. Pero esta franquicia no llegaría a Europa sino hasta más adelante, y las siguientes 2 entregas no llegarían a América. El relativo éxito del primer juego no llegaría a oídos del equipo desarrollador, pero supusieron que había ido bien porque tuvieron luz verde para la secuela. El problema es que la historia era autoconclusiva y no sabían cómo podían sacar una continuación de ella,
así que la mejor idea que tuvieron fue crear un mundo totalmente nuevo y experimentar con conceptos diferentes, aunque los cristales elementales se mantendrían como elementos recurrentes en la saga. Esta vez los héroes sí tendrían una historia propia en pro de la narrativa. Tan solo al inicio del juego, los protagonistas serían derrotados por el ejército del emperador, causando que se unan a la rebelión comandada por la princesa Hilda. La historia se enriquecería más con la participación de NPCs que tendrían más peso en la trama, y algunos plot twists con los mismos protagonistas, habiendo sacrificios y traiciones dentro de los personajes principales. Además de incorporar a Sid, que sería un personaje recurrente en la saga, y los Chocobos, creación de Koichi Ishii. Este juego también cambió el sistema de progresión haciéndolo más personalizable, dependiendo de cómo se usaran los personajes, cosa que dio un giro un tanto chistoso, haciendo que los jugadores se pegaran entre sí para ganar experiencia y mejorar sus stats. A pesar de las complicaciones que tuvo, como que Nasir Ghibelli tuvo que regresar a Estados Unidos porque expiró su permiso para vivir en Japón, y que parte del equipo se trasladó con él para seguir con el desarrollo, Final Fantasy II consiguió vender cerca de 800.000 copias solo en Japón, dando otro punto en la ascendencia de la franquicia. Final Fantasy III fue el último juego para NES de la franquicia. Ya habiendo explotado las capacidades de la consola y siendo desarrollado en un cartucho de mayor capacidad, harían uno de los juegos más extensos vistos hasta el momento, implementando un sistema de trabajos para la personalización de personajes inspirados en las clases de la primera entrega y de Dungeons & Dragons, con la diferencia de que estos trabajos podrían cambiar durante la partida. Uno de los trabajos más icónicos de esta entrega sería la del Summoner, o Invocador, trayendo criaturas que serían icónicas en la saga como Odín, Bahamut o Leviatán. Otro de los sutiles cambios sería que, a diferencia de los otros dos juegos, aquí conseguiríamos la nave voladora relativamente rápido, pero para acceder al final necesitaríamos un mejor vehículo, el Invencible, con el que además de acceder a nuevas zonas, nos permitiría explorar su interior. Y también podríamos usar un submarino por primera vez. Este juego sería el que tendría uno de los dungeons finales más difíciles de la franquicia, cosa que no agradó a muchos, pero Final Fantasy III logró vender 1.400.000 copias y quedando en segundo lugar en los premios Famicom Tsushin, superado solamente por Dragon Quest IV. La producción de Final Fantasy IV comenzó para el NES, por la duda de si los nuevos fans de la franquicia lo seguirían en la nueva generación de consolas. Todo era muy nuevo en ese momento, y muchos desarrolladores tenían la duda de pasar al Super NES, siendo que ya se habían establecido en la consola de 8 bits, por lo que Square optó en un inicio por hacer el siguiente juego para NES y Final Fantasy V para Super Nintendo, pero por la tremenda carga de trabajo que esto significaba, abandonaron esta idea y migraron lo que ya se tenía de Final Fantasy IV a los 16 bits. Así como Final Fantasy III fue una secuela espiritual del primer juego, Final Fantasy IV lo sería del segundo, enfocándose en la narrativa y en la interacción con los personajes. La intención de Sakaguchi era la de crear una auténtica narrativa de grupo. Cecil sería el personaje principal, caballero oscuro al servicio del reino de Baronia, que se rebelaría contra este por las atrocidades que buscaba hacer el rey. Esta rebelión llevaría a Cecil a una aventura en compañía de sus aliados, como Rosa, con quien tendría un romance, dándole un nuevo matiz a la historia con el triángulo amoroso entre ellos y su compañero Kain. El sistema de trabajos cambiaría un poco, ya que estaría ligado a los acontecimientos de la trama, como es el caso del mismo Cecil, que pasaría de ser un caballero oscuro a un paladín en algún punto de la historia. Sus ventas no fueron malas, pero no reflejó un crecimiento para la franquicia, aunque este sería uno de los primeros Final Fantasy en tener expansiones en su historia, con Final Fantasy IV, Interlude y The After Years. Ya con el Super Nintendo en pleno apogeo, el desarrollo de Final Fantasy V sería más holgado respecto al espacio con el que contaban con la consola de 8 bits. En este punto comenzarían a destacar nombres que después serían reconocidos en la saga, como Tetsuya Nomura y Yoshinori Kitase, que dejó su carrera de animador para integrarse a las filas de Square por su amor a Final Fantasy. En esta ocasión jugarían con un poco de humor en la historia, con personajes como el villano Gilgamesh que tendría interacciones menos serias con los protagonistas. El sistema de trabajos regresaría, con la diferencia de que se podría cambiar en cualquier momento de clase, pero las habilidades se podrían aprender de forma permanente si se trabajaban lo suficiente, pudiendo personalizar a los personajes. Por desgracia, este juego no fue tan bien recibido como los anteriores, recibiendo una calificación igual a la del primer juego, además de que no pudo salir en Occidente por priorizar la traducción de Secret of Mana. Para la sexta entrega, Sakaguchi daría un paso al lado en la dirección, dejando en su lugar a Yoshinori Kitase junto con Hiroyuki Ito. Este cambio llevaría a la franquicia de un mundo medieval lleno de magia a uno con una estética más futurista, con tecnología inspirada en la revolución industrial. En este nuevo mundo, la magia había sido sellada siglos atrás, por lo que el Imperio Gestalt buscaría una tecnología para hacerse con ella, y ganar más poder obteniendo fragmentos de Espers, antiguas bestias dotadas de magia. Esta entrega sería de las más emotivas y lúgubres, ya que varias de las historias de los protagonistas serían bastante trágicas, además de contar con uno de los villanos más complejos y retorcidos de la franquicia, Kefka Palazzo, primer sujeto de prueba de la tecnología Magitech para dotar a los humanos de magia y subordinado del emperador Gestalt, uno de los villanos dentro de la ficción que conseguiría su objetivo,
traicionando al emperador y haciéndose con el poder mágico, convirtiéndose en un dios, sumiendo al mundo en la desesperación y la ruina. Aunque nuestros héroes, luego de su derrota, unirían fuerzas de nuevo para una última batalla contra el terrible payaso. Aunque ya habían tocado ciertos temas en tramas de juegos anteriores, como las relaciones amorosas, fue en esta entrega en donde las llevarían a un nuevo nivel, como con la relación entre Celes y Locke y la trágica historia de Cian y su familia, teniendo relevancia en el avance de la trama, siendo hasta el momento el juego con los personajes de argumento más complejos de la franquicia. Este trabajo se vería reflejado en sus ventas, que tan solo en Japón lograría vender más de 2 millones de copias y obteniendo una calificación de 37/40 en la revista Famicom Tsushin, solo superado por A Link to the Past, además de ganarse el título del mejor RPG de la década según Nintendo Power. Final Fantasy VII fue el juego que cambió todo para Square y la franquicia. Aunque se pensó que el siguiente juego numerado de la saga debía ser para la consola líder, el Super Nintendo, todos los esfuerzos de la compañía se enfocaron en otra de las joyas del RPG, Chrono Trigger. Y no era para menos, ya que lograron juntar al gran Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii, padre de Dragon Quest, y al maestro Nobuo Uematsu, todos grandes íconos de los JRPG. Luego de este éxito, la siguiente generación de consolas estaba en puerta, y la era del 3D había llegado. El equipo de Final Fantasy estaba emocionado con las posibilidades que esto ofrecía en cuanto a la espectacularidad que buscaban, así que luego de incorporar a Kazuki Hashimoto, experto en 3D de la época, asistieron a la Expo SIGGRAPH, presentando una demo técnica llamada Final Fantasy VI de Interactive CG Game, y cuando este llegó al público levantó mucha expectativa para el siguiente juego que se pensaba saldría para el Ultra 64, nombre código del Nintendo 64. Mientras tanto, luego de lo que pasó entre Sony y Nintendo y que provocó que el presidente de Sony encargara a Ken Kutaragi la creación del PlayStation, para que la consola tuviera relevancia en el medio, buscarían a los mejores estudios para que desarrollaran juegos para ellos. Uno de los elegidos sería Square, a quienes le ofrecieron mejores condiciones de publicación, como un mejor porcentaje en las ganancias, tiempos más rápidos de reimpresión de copias para su venta, además de que estas serían más baratas, ya que el CD era mucho más económico de producir. Además de esto, los Compact Discs contaban con un espacio de 700 megas de almacenamiento, una bestialidad para la época, cuando los cartuchos de Super Nintendo tenían 4 o 6 megas en el mejor de los casos, y el plan de Nintendo era seguir utilizando cartuchos para el Ultra 64. Todos estos beneficios hicieron a Square replantearse dónde publicar la siguiente entrega de su franquicia estrella, optando por romper la alianza de años con Nintendo. Para dar este paso, Masafumi Miyamoto, Hironobu Sakaguchi y Ken Narita, el programador en jefe, irían a hablar directamente con el temido presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, que para sorpresa de todos les desearía buena suerte. Aunque poco después, Nao Suzuki, presidente de Square, convencería a los directivos de Enix de romper también con Nintendo, causando la ira de Yamauchi, quien no permitiría que ningún juego se publicara en su consola, al menos hasta 2002, teniendo en cuenta que todo esto pasó en 1996. Aunado a todos estos pasos arriesgados, se sumó una inversión de 21 millones de dólares entre equipo y software para preparar el siguiente Final Fantasy de la forma más espectacular posible. Sony le ayudaría a Square a publicar en Occidente y al fin llegar a Europa. Sería este apoyo el último impulso que necesitaba la compañía para alcanzar al fin el reconocimiento mundial con Final Fantasy. Desplegaron todo el talento y tecnología que tenían a la mano. Nobuo Uematsu haría uso de voces y una mejor calidad de sonido para su música, trayendo piezas como el tema de Sephiroth, One Winged Angel, y el tema de Aerith, que son de los más característicos de la saga. Por otro lado, Tetsuya Nomura diseñaría los personajes más icónicos dentro de los RPG, Cloud Strife, Tifa Lockhart, Aerith Gainsbourg y Sephiroth. La secuencia de inicio haría un despliegue cinematográfico que daría una nueva identidad a la saga, y la historia sería más compleja, dando pie a secuelas y spin-offs en varios formatos para expandirla. La compañía Shinra encontraría la forma de usar la fuerza vital del planeta como energía eléctrica, pero esto de seguir así traería como consecuencia la extinción de la vida, por lo que el grupo Avalanche buscaría detenerlos, estando en sus filas Barret, el líder, y Tifa, amiga de Cloud, antiguo miembro de Shinra que se uniría a Avalanche para detener la destrucción del mundo. Por otro lado, Sephiroth, ex soldado de Shinra, de quienes buscaría venganza al descubrir su origen, se empeñaría en cumplir la voluntad de Jenova, una calamidad que cayó del espacio miles de años en el pasado para hacerse uno con la energía vital del planeta. Pero aunque sería derrotado por el grupo de Cloud, Sephiroth regresaría en la película secuela Advent Children, además de estar presente en prácticamente todos los productos derivados de esta historia. Final Fantasy VII sería tan icónico e importante para Square que sería su propia franquicia por sí solo, teniendo en tiempos más recientes un impresionante remake y la galería de personajes más reconocible dentro del género de los juegos de rol. El siguiente juego estaría directamente a cargo de Tetsuya Nomura, ya que Sakaguchi se iría a Hawái para lo que se pensaba sería el siguiente gran salto de la compañía, Square Pictures. Ya con la experiencia adquirida, el equipo hizo un trabajo mucho más pulido para Final Fantasy VIII,
pasando a diseños más realistas en lugar de los caricaturescos y a una historia un tanto más simple, siendo el foco central el romance entre Squall y Riona en un mundo que ha sido víctima de calamidades como la llamada Lágrima de la Luna, fenómeno que trae bestias al mundo que son combatidas por los Seed, grupo de élite al cual pertenece Squall, teniendo una temática un tanto escolar al menos al inicio del juego. El equipo de Hawái colaboraría con el principal en algunas cinemáticas, haciendo unas representaciones de movimiento de telas y partículas espectaculares para la época. Aunque este juego se consideraría un éxito, no ha sido tan mencionado ni recordado dentro de la franquicia. Con todos los éxitos que habían obtenido, Square organizaría la Square Millennium Event, donde anunciaría 3 de sus siguientes más grandes proyectos: Final Fantasy IX, Final Fantasy X, que saldría para el PlayStation 2, y el proyecto Play Online, buscando unir a su comunidad. Como ya era costumbre en la saga, se buscaría retomar elementos de juegos anteriores. En esta ocasión se retomarían los mundos medievales fantásticos y personajes menos realistas y un tono más desenfadado, además de volver a la enorme galería de personajes carismáticos que dejó un poco de lado la entrega anterior. Siendo la última entrega numerada del primer PlayStation, la experiencia del equipo se dio a notar como nunca, teniendo parte de su desarrollo en Honolulu, donde se estaba trabajando en la película, además de que Uematsu daría rienda suelta a su trabajo haciendo 140 piezas, de las que se usarían solamente 110, todas compuestas en solitario. En el combate regresarían los arquetipos predefinidos, pero con la capacidad de poder aprender habilidades de forma permanente si se trabajaban lo suficiente, muy parecido a los primeros 3 juegos. En cuanto a la historia, giraría en torno al grupo Tantalus, artistas itinerantes que realmente se dedicaban al pillaje, y estarían a punto de dar su próximo gran golpe: capturar a la princesa Garnet Til Alexandros, princesa del reino de Alexandría, de quien quedaría prendado Gitán, el protagonista del juego. Lamentablemente este juego no tendría tan buena recepción, a pesar de que según Sakaguchi, esta entrega representaba todo lo que un Final Fantasy debía de ser, pero esto no sería lo peor. Final Fantasy The Spirit Within saldría en 2001, luego de 4 años de producción y una inversión de $137 millones que usaría tecnología de vanguardia. Este proyecto usaría buena parte de las ganancias acumuladas en las arcas de Square, producto de sus éxitos, pero solo recaudó 85 millones, dejando un hueco en sus finanzas del que les tomaría tiempo recuperarse. Esto llegando en el momento en el que Square buscaba fusionarse con Enix, dejándolos en una posición desventajosa durante el trato. Este fracaso golpearía duramente a Sakaguchi, haciéndolo dar un paso al lado como vicepresidente de la compañía para poco después renunciar definitivamente, terminando así una era con su partida. Los proyectos de la Square Millennium seguirían adelante, y partiendo con los conceptos de viaje y agua, Final Fantasy X sería desarrollado para la siguiente generación de consolas. Nuevamente, buscarían elevar la barra de la espectacularidad con sus renders de agua, cosa bastante complicada para la época, además añadiendo nuevas formas en el combate, como el Conditional Turn-Based Battle, esta vez sin limitaciones de tiempo y pudiendo ver el orden de actuación en cada momento. El sistema de progreso sería el Sphere Grid, un árbol de habilidades que permitiría una gran personalización. Además de esto, Final Fantasy X destacaría por uno de sus minijuegos que tendría peso en la historia, el Blitzball, deporte estrella en el mundo del juego, siendo la pasión y motivación del protagonista, Tidus, ya que su padre había sido una estrella en este deporte, antes de abandonarlo por no poder regresar a su mundo por culpa de una barrera onírica, como pasó en Link's Awakening. Además de esto, la historia estaría enriquecida con conflictos religiosos por la tecnología, una criatura que sería la responsable de estos mundos oníricos, Yuyevon, y claro, el romance entre Tidus y Yuna. Este juego logró bastante éxito, cosa que llevó a que saliera una secuela directa de la historia, Final Fantasy X2, donde la protagonista sería Yuna. El último proyecto anunciado en el Expo Millennium Event sería Final Fantasy XI, un MMORPG, cosa en la que Square sería bastante novato. Usarían un sistema de trabajo similar a la tercera entrega, pero al ser en línea tendría la posibilidad de tener hasta 35 jugadores en una partida y moverse por el enorme mapa. Con sus expansiones logró tener una comunidad de unos 500.000 jugadores activos, aún con las complicaciones que traía consigo el online del PlayStation 2. Final Fantasy XII sería uno de los primeros bemoles de la franquicia de una larga racha, reformando los combates aleatorios que ya estaban en desuso para la época e irritaban a más de uno. Esto en pro de la exploración que se había dejado de lado en entregas anteriores. El combate sería en tiempo real, controlando al protagonista directamente y dando órdenes a los miembros del grupo mediante el sistema llamado Gambitos, para hacer estrategias durante la batalla. El juego se retrasó bastante, en parte por la renuncia del director Yasumi Matsuno, pero los cambios en el guión y la idea de las compañías japonesas de generar ellos sus propias herramientas de desarrollo desde cero, causaría que Final Fantasy XII tuviera el récord Guinness del mayor tiempo de producción y atrasos hasta ese momento, que era de 5 años, y no lograría superar a su predecesor en calificación ni ventas. Fábula Nova Crystallis.
el nombre de un proyecto que se pensó sería prometedor para Square Enix. Una Biblia con una mitología detallada sería la columna vertebral para mantener una coherencia con varios equipos de trabajo para hacer distintos juegos, aunque no compartieran personajes ni historias. Y ya con su herramienta de desarrollo estrella, las Crystal Tools comenzarían con el primer proyecto de una lista que terminaría siendo una calamidad para la franquicia: Final Fantasy XIII, que se tenía proyectado tendría dos juegos derivados, Final Fantasy XIII Agito y Versus 13, a cargo de Tetsuya Nomura y con la participación de Yoko Shimomura, compositora de Kingdom Hearts. Aunque su producción comenzaría para el PlayStation 2, terminaría saliendo tiempo después para la siguiente generación, siendo anunciado en 2004 y lanzado finalmente en 2009, saliendo por primera vez para Xbox, aunque el juego sería muy lineal y tendría personajes poco memorables, de los cuales solo destacaría la protagonista Lightning. El juego tendría una secuela, Lightning Returns, que arreglaría algunos de los problemas del primero, pero la emoción por este capítulo ya se había enfriado. Por otro lado, Final Fantasy XIII Agito pasaría a llamarse Final Fantasy Type 0 y se salvaría medianamente de esta calamidad, saliendo para PSP y siendo un juego con una estructura narrativa elaborada, contando con 14 protagonistas e invitando al jugador a concluir el juego con cada uno de ellos para descubrir la trama completa. Ahora, Final Fantasy Versus 13 sería el más complicado de este proyecto, dando fin a la fábula Nova, siendo anunciado en 2006 y para 2012 teniendo solamente un 25% del desarrollo. Por lo que para sacar el proyecto adelante, este juego sería ahora Final Fantasy XV, y la dirección ahora estaría a cargo de Hajime Tabata, desplazando a Nomura por órdenes del presidente de la compañía, y aunque se encontró con resistencia por parte del equipo, logró salvar el proyecto, trayéndonos la aventura del príncipe Noctis y expandiendo la historia con la película Kingsglaive. Pero muchos de los proyectos adicionales se cancelarían por la salida de Tabata de la compañía, dejando incompleto este proyecto. Por su parte, Final Fantasy XIV parecía cargar algo de la calamidad de la racha de Fábula Nova, siendo pensado como un MMORPG pero tratando de adaptar a las Crystal Tools a dicho género, cosa que no fue la mejor idea, teniendo infinidad de problemas en su lanzamiento, haciéndolo casi injugable y teniendo una calificación de 49 sobre 100 en Metacritic. Luego de muchos problemas y que el presidente de la compañía pidiera disculpas públicas por el pésimo desempeño del juego, se decidió que Naoki Yoshida fuera el director y productor ejecutivo para revertir la situación, logrando hacer una versión 2.0 mientras la anterior seguía dando servicio, finalmente dando un nuevo aire al juego con la expansión A Realm Reborn, encantando por fin a los jugadores y teniendo más de 500,000 activos, consolidándose como el juego más rentable con la expansión Shadowbringers. El libro también habla un poco de los juegos adicionales, como los Crystal Chronicles, Final Fantasy Tactics y otras curiosidades como el Chocobo Racing, además de hablar un poco de Final Fantasy XVI, una apuesta más adulta de la franquicia, algo inspirada en el tono de Game of Thrones, que parece haber terminado con la mala racha de las secuelas numeradas de la franquicia. Hay mucha más información dentro del libro que, si te gusta Final Fantasy, te dará más razones para que sigas amando esta franquicia, además de tener muchos más nombres de los involucrados en cada proyecto y detalles que no pude poner en el video porque duraría horas y no podría editarlo. Disfruté mucho leyéndolo, y cada que llegaba un capítulo de alguna de las entregas que había jugado, me emocionaba recordando los momentos que pasé recorriendo estos mundos, como Final Fantasy IX y los personajes tan carismáticos que tenía, siendo de mis favoritos la princesa Garnet y el maguito Vivi, por lo que si amas estas épicas fantasías, este tomo no puede faltar en tu colección. ¿Cuál fue tu primer Final Fantasy? Te leo en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, dale like y comparte, me ayudarías mucho. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete y dale a la campanita. Por el momento de mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.